tremendos. Eso, por ejemplo, explicaría cómo mucha gente que tiene un cuadro tremendo, la toxina botulínica, no de cistitis intersticial, pero la toxina botulínica hace un reset del sistema y lo mejora extraordinariamente. O las taquiquininas, los valinoides, que es un derivado de las guindillas, que lo que hace es anestesiar la vejiga. Bueno, pues eso produce un reseteo de todo el sistema también. Se ha probado de cistitis intersticial y con resultados pues no malos. Entonces, bueno, pues en principio eso es lo que pasaría, que los nervios y cosas que no tienen que estar al aire, están al aire. Entonces, cantidad de sustancias que lleva la vejiga, la concentración de la orina, etcétera, irritaría eso, lo inflamaría y además produciría un cuadro muy vigoroso de dolor y de malestar tremendo, ¿no? Entonces, esas serían las teorías comunes que podrían explicar todo, ¿no? Bueno, podría haber una línea del tiempo. Antes la cistitis intersticial no se consideraba así. Bueno, se decía que debutaba, ¿no? Pero ahora parece ser, como os he dicho antes, que las cosas se van amasando tiempo antes, ¿no? Entonces hay pacientes jóvenes que empiezan con una cistitis, evolucionan a una cosa que parece un síndrome uretral. Síndrome uretral llamamos cuando uno tiene un escozor tremendo al orinar, y años después desarrollan el cuadro florido de cistopatía intersticial. Entonces, bueno, esto es una línea de tiempo curiosa que merecería la pena, desde luego, estar pendiente en enfermos que tienen estos cuadros un poco inexplicables, sobre todo cuando empiezan con cuadros parecidos a la cistitis sin ser cistitis, ¿no? Bueno, ¿qué epidemiología tiene esto? Pues yo creo que en el fondo es desconocido. Enfermedad rara, lo que sepáis que es una enfermedad que se considera aquella que tiene menos de 2, son 5 por 10.000, o sea, 2 por cada 1.000 habitantes. Eso es una enfermedad rara, epidemiológicamente. Se supone que la cistopatía intersticial se presenta en 10 de cada 100.000 habitantes. Lo que pasa es que, como no está bien definida, es muy difícil decir si esto es verdad o no. Probablemente sea mucho más prevalente, mucho más prevalente. Y hay mucha gente con sintomatología leve de cistopatía intersticial que ande por la calle y no haya consultado nunca, ¿no? Pero la enfermedad grave parece ser que es un 10 por 100.000. Hay zonas que hay más y que hay menos. Se da más en raza blanca y, desde luego, mucho más en mujeres. Aunque estoy viendo aquí que hay hombres, no sé si serán los maridos o... Los maridos... Hay afectado. Yo tengo hombres con cistitis intersticial. Pero bueno, el marido también se afecta. El marido sufre también. Bueno, el marido o la mujer, ¿no? En estas enfermedades estás todo el día con dolores, ¿qué tal? La verdad que las relaciones se complican mucho, ¿no? Y luego, cuando las cosas se curan, mejoran, ¿eh? Tampoco hay que ser pesimista. Bueno, se ha visto cómo la forma clásica es un porcentaje bajo. La forma clásica está terrible, ¿no? Es un 10-20% de los casos. Y podría haber un factor genético, porque se ha visto en gemelos univitelinos, ¿no? No en mellizos, en gemelos que son idénticos, como un grupo de 5 o de 8 gemelos que tenían cistitis intersticial, también de forma casi paralela lo desarrolló el otro gemelo. Entonces podría haber también factores genéticos. Bueno, el diagnóstico, pues difícil hasta que llegas, pues es un pequeño calvario, ¿no? Como se habrá pasado a todos. Fundamentalmente lo que más nos va a guiar son los síntomas, la exploración física, la analítica de orina y la cistoscopia con distensión, para acabar en la biopsia. ¿Qué buscamos siempre? Descartar otras causas tratables de cistopatía intersticial. Diagnóstico clínico, siempre hay dolor, guarda relación con el llenado, o sea que uno cuando acaba de orinar, normalmente la vejiga deja de doler. Tengo gente que le escuece bastante al orinar también, que tiene un síndrome uretral, y el dolor, como os hemos dicho, es un dolor justo encima de la vejiga, encima del pubis, que está claramente relacionado con el llenado de la vejiga, pero que puede irradiarse a las ingles, a la vagina, al recto, al sacro, porque hay muchas interconexiones, sobre todo en la médula, de la inervación vesical. Entonces es un magma. El suelo pélvico es la parte del cuerpo que más terminaciones sensitivas, buenas y malas tiene del cuerpo, con mucho. Por eso el dolor pélvico es muy desagradable. No es lo mismo un dolor pélvico que un dolor de un esguince o de una fractura. No tiene nada que ver, ni en su manejo, ni sobre todo en cómo te cambia el humor. Porque los nervios pélvicos no solo llevan fibras sensitivas normales, de las del dolor, nociceptivas, sino que además también llevan fibras vegetativas, ¿no? Esto es como intentar explicar un orgasmo, no es inexplicable. Bueno, pues el dolor de pélvico a veces es inexplicable, porque el dolor visceral te manda unas sensaciones desagradables, muy vagales. Yo he tenido gente que le daban dolores bruscos, episódicos, y perdía el conocimiento por bradicardias, porque es un dolor que te compunge, no es un dolor normal. Entonces,
De ahí que muchas veces, bueno, pues eso empeore mucho más todavía la percepción del dolor habitual, ¿no? Y por eso se maneja tan mal. Habitualmente, y sobre todo cuando uno está a principio o en medio plazo, mejora con la micción, pero reaparece pronto. Esto sería un poco la secuencia en el tiempo: frecuencia miccional, luego empiezas con urgencia, ya bastante rápido va la nicturia y acaban en dolor. Y ahí ya tienes establecido el cuadro de la cistopatía intersticial. Como os he dicho, hay dos patrones: la cistitis clásica, la que hemos dicho, la que es tremenda endoscópicamente, no tiene duda, y la no ulcerosa, en la cual, bueno, pues en la biopsia salen cosas, pero no está tan clara. Por eso, si fueran todas clásicas, sería un cuadro mucho más claro. Pero hay un 80 o 90% de pacientes que tienen un patrón no ulceroso. Entonces, claro, esto es, afortunadamente, porque va mejor, pero realmente esto es lo que complica un poco todo el manejo de esto, ¿no? Responden distinto a los tratamientos, tienen una evolución diferente, un pronóstico distinto y un patrón de edad diferente. La cistoscopia es distinta y la biopsia es distinta. O sea que son como dos enfermedades claramente diferenciadas. En los años 80 y 90 diagnosticábamos muy pocas cistitis intersticiales porque diagnosticábamos la clásica, ¿no? Tenía que estar la energía como una piedra llena de fibrosis y con úlceras y tal para decir que era una cistitis intersticial. Pero es que ahora se está cambiando y se está haciendo mucho más clínica, porque estamos viendo que hay un porcentaje muy alto de vejigas normales al aspecto, ¿no? Y entonces, pues, lo que se está viendo ahora que hay una disminución, una pequeña inflamación en mayor o en menor grado. Se ha dicho siempre que el problema es que aumentaba el colágeno. Ya sabéis que la vejiga tiene colágeno, que es una parte que no se estira, no es elástica. Y luego está el músculo, que es muy elástico. Una vejiga en un tamaño real es así cuando está vacía y puede ser así cuando está llena. Y eso es a causa de que tiene un porcentaje de colágeno, de elastina y músculo normal. Siempre se ha dicho que en la cistitis intersticial aumentaba el colágeno, pero lo que parece ser que se está viendo ahora es que lo que hace es disminuir el músculo, más que aumentar el colágeno. Entonces, claro, cambia el balance, pero porque disminuye el músculo, no porque aumenta el colágeno. Bueno, todos estos cambios serían estados evolutivos, o sea que tú puedes tener una vejiga estupenda y realmente no tener una cistitis intersticial si estás empezando, ¿no? La cistoscopia, pues la habrán hecho, me imagino, casi todos, imprescindible, parece ser. Es mejor bajo anestesia general y con sedación, porque si no es un cuadro que duele mucho, y además muchas veces no puedes llegar a donde tienes que llegar, que es a un volumen que está bastante estudiado, que es por supuesto más de 350, y que lo que hace es que cuando llegas a ese volumen la vejiga empieza como a rajarse, empieza a sangrar, se llama el llanto vesical, empieza a sangrar por todos los sitios, ¿no? Entonces es un cuadro, lo que hemos dicho antes, las ulceraciones, las glomerulaciones. Aunque no tengas una úlcera, si eso pasa, es muy sugestivo de cistitis intersticial. Aprovechamos para tomar citología y para tomar una biopsia, para diagnosticarlo sobre todo del carcinoma in situ. Como os he dicho, en muchos casos una biopsia normal no te excluye el diagnóstico. Por esto es un puzzle en el cual, bueno, pues la biopsia tiene mucha importancia, pero no tiene por qué ser, no tiene por qué darte datos patológicos. Y además es bueno que no dé datos patológicos. Test del potasio, pues como el potasio es muy irritante a determinadas concentraciones, y entonces lo que os he dicho, cuando quedan los nervios al aire, el potasio irrita mucho y reproduce la sintomatología a muy pocos volúmenes. Entonces esto, que ahora está un poco en duda, pero no es tan mala prueba. Es una prueba que nos sugiere también cistopatía intersticial, el que el potasio te duela mucho, porque en una persona normal no duele. Bueno, tratamiento. Me imagino que aquí, entre todos, cada uno llevará un tratamiento de estos, porque no hay ninguno claro y esto es artesanal. Hay que ir probando en cada enfermo lo que le va bien, ¿no? Hay cosas que van bien a unos, otras cosas que van bien a otros, porque como es tan heterogéneo, pues no sabemos muy bien que sí que sabemos los tratamientos buenos que hay, pero realmente cada enfermo tiene su tratamiento. En esto sí que se da lo de que cada enfermo es un mundo, ¿no? Os he traído los tratamientos que están validados por la medicina basada en la evidencia a base de miles de enfermos, ¿de acuerdo? Para que no, intentando poner en su sitio lo que es la situación actual, ¿vale? Los analgésicos, bueno, ahora voy a entrar en los analgésicos. Hay analgesia, los antihistamínicos, los antiinflamatorios, hay técnicas citodestructivas, que lo que hacemos es pelar entera la vejiga en un intento de que eso regenere. Una vejiga regenera en 2-3 días, te recubre la mucosa entera. Y luego están las técnicas citoprotectivas, las que lo que buscan es reparar
ese moco que tiene por encima de la vejiga y que hace que duelan las terminaciones nerviosas y las células. Los analgésicos. Bueno, para que os hagáis idea, cuando uno tiene próstata y no puede orinar, la cirugía tiene un nivel de evidencia 1 y un grado de recomendación A. Significa que el 1A en la medicina basada en la evidencia es Lofetén. ¿De acuerdo? Un jamón pata negra sería un 1A en jamones. ¿De acuerdo? El jabón, un 1A. Un jamón por ahí en el chino, pues sería un D. ¿De acuerdo? Bueno, casi todos tomaréis analgésicos seguro. El problema es que, como pasa en el pudendo, como pasa con todo, probablemente, además, por eso que hemos dicho, de toda la inervación que tiene vegetativa del simpático y del parasimpático, los analgésicos convencionales casi nunca funcionan bien. Un Nolotil os hará muy poco, seguramente, nada, ¿no? Entonces, claro, tiene un nivel de evidencia bajo, un 2B, 0. También, una puntualización, cuando leéis medicina basada en la evidencia y veáis que una cosa tiene un nivel 2B o un nivel C, tal, no tiene por qué ser malo, a lo mejor es que está poco estudiado, cuidado. No tiene por qué ser malo, pero hoy por hoy no están validados. O sea, pero bueno, los analgésicos están muy bien estudiados y dan lo que dan, un 2BC, que es un nivel bajo de evidencia. Opiáceos, os habrán dado por fármacos, Adolón, tal. El problema es que estos son para tomar en momentos en que estés muy mal, pero no lo puedes tomar siempre porque te vuelves un yonki. Eso parece claro, ¿no? Y aparte que claro, tiene sus propios problemas y tiene sus propias cosas. Y además, al final, cuando uno es cirujano, dices, bueno, ¿y esto dónde acaba, no? Porque tú todo el día tomando morfina y dices, ¿esto dónde acabará? ¿No? Es que no parece lógico, ¿no? Entonces, un momento dado de rescate que estés fatal, pues bien, todo es lícito, pero la guerra es la guerra. Pero claro, no vas a estar tomando toda la vida morfina, te vuelves un hombre dependiente, es terrible, ¿no? Entonces, eso está ahora más o menos proscrito, salvo para momentos muy malos. Los corticoides, a veces tomados de forma corta, en cistitis intersticial, sobre todo en la clásica, pues van bien, pero solo como embolo, en una temporada corta.